Nosotros vamos a conversar, hemos invitado para eso a la señora Rocío Gutiérrez, que es coordinadora del programa de derechos sexuales y reproductivos de la ONG Manuela Ramos. Y también está con nosotros el doctor Paul Ramos, es ginecólogo obstetra, quien nos va a dar su opinión profesional. Ambos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Señora Rocío Gutiérrez, por favor, entiendo que ustedes se han pronunciado en contra de esta decisión del Tribunal Constitucional. Si pudieran también explicarle al público ¿por qué? Bueno, estamos en contra y sorprendidas, extrañadas por este fallo del Tribunal Constitucional, porque lo que está diciendo esta sentencia del Tribunal Constitucional es dos cosas bien importantes. Una, que no acepta los argumentos científicos de los organismos, digamos, referenciales más importantes en términos de medicamentos, en términos de políticas públicas, como son la Organización Mundial de la Salud, investigaciones y estudios hechos de una comisión especial del Colegio Médico, opiniones jurídicas de la Defensoría del Pueblo y un conjunto de investigaciones que se les ha hecho llegar, y en cambio sí valora, digamos, una posibilidad o duda razonable de un efecto supuestamente antiimplantatorio, se llama, o abortivo de la anticoncepción oral de emergencia. Y lo segundo que dice es que este efecto, digamos, impediría o sería una razón para impedir que el Ministerio de Salud continúe con su política de planificación familiar, que incluye, por supuesto, incluía desde hace ya más de 4 años, la inclusión de la anticoncepción oral de emergencia como parte de la gama de métodos anticonceptivos. Y la tercera cosa que dice es que la impediría solo para los servicios públicos de salud, que es donde acude, como sabemos, el 60 o 70% de las mujeres de este país, pero en cambio podría seguirlo haciendo las farmacias con medicamentos o productos que tienen un costo significativo en el mercado, ¿no? Si la posición del Tribunal Constitucional estaba tan clara sobre el efecto antianidatorio, no sé bien cómo se dice, y que por lo tanto eso tendría un efecto abortivo, tendría que haber aplicado alguna sentencia que la prohíbe en todos los casos. ¿Por qué una sentencia discriminatoria? Además, ojo, el Tribunal Constitucional no dice que crean que es abortivo. Comentar dos cosas, que efectivamente sí extraña, digamos, que con la misma argumentación que se señala el impedimento de la distribución de la anticoncepción oral de emergencia por el Ministerio de Salud no valga, por ejemplo, para la venta del producto en farmacias. Sin embargo, creo que es bien importante un asunto que se ha sustentado muy bien, repito, por organismos científicos que son tanto o más, digamos, legítimos que la FDA. La FDA es una instancia súper referencial, por supuesto, es importante, tanto como lo es la Organización Mundial de la Salud, que además se ha preocupado y ha emitido documentos desde hace muchísimos años investigando y haciéndole seguimiento a este producto que se llama levonorgestrel, llámese que se llame, digamos, como se llame la marca comercial. Sin embargo, en la sentencia del Tribunal Constitucional solo hacen referencia al un efecto antinidatorio, antiimplantatorio, y sobre ese señala su sentencia olvidándose de los dos más importantes efectos que están, digamos, muy bien documentados y muy bien referidos, y ahí habría que leer, digamos, el documento que envía el Colegio Médico, el documento que envía la Organización Mundial de la Salud, y que son dos documentos, dos efectos fundamentales de la anticoncepción oral de emergencia. Uno, que retrasa la ovulación. Por lo tanto, si no hay óvulo, no hay fecundación. Y dos, que espesa el moco cervical, es decir, el moco del cuello del útero que impide el avance o el transporte de los espermatozoides. Por lo tanto, si no hay fecundación o encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, por supuesto no hay nidación, implantación. Lo que no nos explicamos es cómo el Tribunal Constitucional basa su sentencia en un supuesto efecto e ignora los efectos que, digamos, ya están muy bien y científicamente documentados, ¿no? Y doctor Ramos, señora Rocío Gutiérrez, dijo algo muy interesante. Ha dicho que uno de los efectos es impedir la anidación del óvulo fecundado. ¿Usted coincide con eso? Porque yo estoy viendo aquí, el inserto de una de estas cosas que se vende aquí en el Perú, y dice que interfiere con la implantación en el ciclo luteal. Eso quiere decir que puede impedir la anidación también.
¿O bueno, no? Lo que dicen, o sea, pero ¿se puede o no se puede? No es lo que dicen. No, es que lo que yo tengo que decir es lo que dicen los organismos científicos, que es la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Médico. Impedir e interferir con la implantación en el ciclo luteal. Pero lea más al comienzo. O sea, si lee más al comienzo, claro, también se refiere a Exacto. dos efectos importantes. Y es posible que haya un tercero. Lo que dice es, ¿O no? si impide lea usted bien el inserto, si mal no recuerdo, dice, impide la fecundación, por lo tanto, impediría la implantación. Y esa es la idea completa. Y eso es abortivo, por lo tanto, lo que ha dicho los organismos científicos es que la anticoncepción oral de emergencia tiene dos efectos. Uno, impide la ovulación o retrasa la ovulación y espesa el moco cervical. Sobre el tercer efecto ha dicho, no está probado. Ante la duda, ¿no es cierto? Ante la duda de si es posible que haya que se impida la fecundación y por lo tanto que tenga efecto abortivo, un organismo del Estado puede decir, no importa, corrámonos el riesgo y bueno, distribuyamos la píldora. Bueno, no creo y no es eso lo que ha dicho ni el Ministerio de Salud ni los organismos científicos. Lo que yo quería decir era que es muy importante que el público sepa que con esta sentencia, a partir de ahora, una mujer que mañana en el centro de salud de Piedralisa no encontró la Depo-Provera a tiempo, porque no llegó del Ministerio de Salud, porque llegó tarde y cerró el centro de salud y tiene relaciones sexuales, tal como su pareja muchas veces se lo obliga, como suele suceder en muchas partes del Perú, después de esa relación sexual ella no va a tener la oportunidad de poder evitar un embarazo no deseado, aun cuando ella ha decidido usar una anticoncepción a tiempo. ¿Qué va a pasar con una pareja joven que tiene relaciones sexuales responsablemente con el uso del condón y el condón se rompe? ¿Qué va a pasar con la mujer de las zonas andinas del Perú, en donde el método del ritmo o del calendario es el método más frecuente y ella marca en su calendario, pero el día que marcó como días probables de fértiles y viene el esposo y la obliga a tener relaciones sexuales? Todas estas mujeres en estos tres casos estarían sentenciadas de alguna manera a tener un embarazo no deseado porque el Tribunal Constitucional concluyó que habiendo la remota posibilidad de que tenga el efecto antiimplantatorio, estas mujeres no tienen derecho a acceder a un método anticonceptivo, tienen que comprarlo. Tuvimos una larga discusión sobre si se debía despenalizar o no el aborto en casos específicos. Ahora tenemos esta decisión del Tribunal Constitucional y si uno se pone a pensar cuáles son las políticas de salud pública en términos de planificación familiar, control de la natalidad, métodos de anticoncepción, no estamos muy enterados o pasamos de las esterilizaciones forzadas del gobierno del señor Fujimori a nada el día de hoy. ¿Qué se debe hacer? O sea, ya tenemos esta sentencia del Tribunal Constitucional, estamos atados de manos con el tema de la píldora del día siguiente, pero vamos a decirlo de esta manera, gracias a Dios no es el único elemento de anticoncepción. ¿Qué se tiene que hacer, señora Gutiérrez? Es importantísimo, digamos, que el Ministerio de Salud y el Estado en general defina políticas y sustente de manera, digamos, a lo largo del tiempo, políticas públicas en relación a la salud sexual y reproductiva de carácter laico. ¿Qué queremos decir? Es muy importante que se usen, digamos, normativa internacional, compromisos de derechos humanos, información y políticas basadas en evidencias. Y lo que eso nos dice es que el Estado debiera mantener e invertir de manera, digamos, importante en políticas de educación sexual integral, que es un tema clave. Se tiene que invertir en planificación familiar con toda la gama de métodos anticonceptivos que la ciencia y la tecnología debe poner al alcance de todas las peruanas, no solamente de aquellas que pueden hacer uso de estos recursos en el mercado o en las farmacias, sino de todas las peruanas. Muy bien. Tiene que pensarse en políticas de prevención y atención de situaciones de emergencia. La violencia sexual es una situación de emergencia y el Estado tiene que tener políticas adecuadas. La prevención es una, la atención y el evitar
una segunda afectación a sus derechos, como es un embarazo no deseado resultado de violencia sexual, es un sector, digamos, de mujeres que no va a ser atendido por este Estado, con las consecuentes, digamos, consecuencias que pueden ser el aumento, por ejemplo, de abortos clandestinos y, por lo tanto, inseguros, que es lo que, digamos, hoy en día es un problema de salud pública en este país. Muy bien, señora Gutiérrez, clarísima su opinión.